Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega del programa Palabras de Vida. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Y el tema a tratar el día de hoy es centro espiritista. ¿Y por qué menciono esto de centro espiritista? Pues se lo digo inmediatamente. Es muy triste darse cuenta de algo que sucede muy seguido en nuestra iglesia. Hay personas que se llaman cristianos y que sin embargo acuden a centro de adivinación para que les hagan hechicerías o les tiren las cartas o les adivinen el presente o el futuro. Prácticamente están diciendo no confío en Dios. Prácticamente están utilizando también su actividad religiosa como tal, como un amuleto. Esto pues también todos sabemos que muchos cargan un crucifijo, que otros cargan en su automóvil pues un santo rosario, que otros cargan pues un escapulario, pero realmente lo que están haciendo es utilizarlo como un amuleto. No de acorde a la función que estos elementos representan en la fe de la vida cristiana. Hay muchos centros espiritistas, claro está, y la gente cuando se encuentra agobiada, cuando no encuentra el peso que lleva en sí de la carga que tiene, ¿qué es lo que hace? Ante su desesperación, pues se dirige a estos centros espiritistas para que les hagan una hechicería, y los que están ahí, que se las llevan de sacerdotes, que se las llevan de adivinos, que se las llevan de profetas, pues escuchan a la persona sobre cuál es la consulta que les quieren hacer, y cuando encuentran el momento adecuado vienen y les dicen, es que a usted lo tienen enfrascado, es que a usted lo tienen enterrado, es que a usted le hicieron brujería, pero vino al centro adecuado, al centro espiritista. Entonces, les sugieren que les van a tirar las cartas para saber quién les está acosando, quién los tiene embrujados, quién los tiene hechizados, sin que el incauto vea que lo que están buscando indudablemente es vaciarle la billetera. Partiendo de ahí, la mayoría de las personas buscan que les adivinen el futuro, porque el futuro es incierto y absolutamente nadie sabe qué le depara en el siguiente minuto, en la siguiente hora, al siguiente día, en la siguiente semana o en el transcurrir del año. Es lamentable, pero sucede en nuestro ámbito, sucede con algunas personas de nuestra iglesia, y esas personas pues están demostrando que han perdido su fe en Dios, que no le creen que Él sea el Todopoderoso, y por eso mismo acuden a los hombres. Una demostración de la falta de fe se da precisamente en el comienzo de la creación, cuando la serpiente astutamente seduce a la mujer y le hace perder la fe en Dios. Le dice que serán como dioses, y el poder de Dios, pues como es omnipresente, se sabe que está en el pasado, en el presente y en el futuro, y probablemente a eso aspiraban esta persona, la humanidad. Y sigue hoy en día. Le están volteando la espalda a Dios. Y por si fuese poco, basta con que usted agarre lo que conocemos como teléfono, un teléfono inteligente, y ahí va a encontrar apps.
apps que le van a mostrar también su horóscopo, que le van a mostrar el presente y el futuro por el medio del lanzamiento del tarot, de las cartas en este caso, y hay una infinidad. Y lamentablemente muchas personas caen en esto. Quizás empiezan por curiosidad, por conocer cómo funciona, pero poco a poco van siendo seducidos y van cayendo en ello. Le están dando prácticamente la espalda a Dios y hacen de esto también su centro de espiritismo. Y esto, déjeme decirle, lamentablemente es un grave pecado, así como se escucha, porque la palabra de Dios también nos lo hace ver allá. Si usted conoce las Sagradas Escrituras, sabrá que hay un libro que se llama Crónicas. Y en este libro de las Crónicas, en el capítulo 10, o capítulo 10, como usted lo prefiera, se cuenta que una vez el rey Saúl fue a consultar un día a un espiritista y que cayó en desgracia de Dios. El rey Saúl fue puesto por Dios para que guiara a su pueblo, y esto a consecuencia de que el mismo pueblo ya estaba harto, por así decirlo, de que Dios lo dirigiera y querían un rey como las otras naciones. Y el ungido es Saúl. Pero Saúl también cae en ese sistema de que no aguanta la carga, de que sus problemas son muchos y pierde su fe en Dios, ya no le cree a Dios. Y entonces acude a lo que Satanás le pone enfrente, que es que un centro espiritista. Esto quiere decir que esto existe desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que a Dios no le agrada. Y las personas que lamentablemente acuden a estos centros espiritistas no solo pierden su fe, sino que también pierden buena cantidad de dinero, porque los manipulan, los seducen. Y Saúl cayó en desgracia, así de simple, así de sencillo, porque le dio la espalda a Dios, porque acudió a un centro espiritista. Y estas cosas ofenden a Dios por ponerle una emoción humana, porque quien acude a estos lugares simplemente demuestra que Dios no está en el primer lugar de su vida. Hay alguien más que ocupa ese lugar. Hay alguien más. Y ese alguien más son las fuerzas oscuras, las fuerzas de las tinieblas, personificadas en personas que ya han sido atrapadas bajo el influjo del mal. Así funciona. Entonces, cuando sale del centro espiritista, lógico, le van a solucionar su problema, pero no de inmediato. No de inmediato. Le van a solucionar su problema mientras aguante la billetera. Entonces le dejan cita y le dicen, mientras tanto usted tiene que hacer esto, tiene que llevarse este amuleto, tiene que llevarse esta protección, tiene que comprar esta veladora y encenderla a determinada hora. Y lo que es peor, hay quienes creen en la invocación de los muertos y que se pueden comunicar con ellos, y esto está más grave todavía, más grave. Como dije en un principio, hay personas que probablemente no acudan a estos centros espiritistas, pero que sí, óigase bien, que sí van a utilizar ciertos artículos religiosos como amuletos, y entonces ponen su fe en este artículo religioso, desviando el sentido para el cual fue
criado. Incluso en la entrada, en los atrios de muchos templos, se ven personas que venden veladoras y que estas veladoras pues tendrán un significado muy especial y que con base al color, con base al aroma, van a ejercer cierta influencia positiva en Dios para que Dios escuche la oración de estas personas, nada más alejados de una realidad. Y la realidad es que no se necesita de eso. Pero usted está en la Iglesia Católica, usted es un servidor en la Iglesia Católica, se va a dar cuenta de la simbología que encierra el encender una veladora, y para ese sentido fue criado. Así que, como les digo, hermanos y hermanas, da mucha pena, da vergüenza, a cierto punto hasta tristeza, enojo. No se puede decir de qué manera la situación emotiva puede en este sentido hacer sentir a las personas que ven que otros hermanos caen en esa actitud. Muchas personas que se llaman católicos y que acuden a la misa los domingos en momentos de pena, de tribulación, de angustia, de dolor, de sufrimiento, van a centros espiritistas. ¿Qué van a lograr? Si el Dios Todopoderoso aún no ha respondido a sus súplicas, a sus ruegos, es porque Él sabe en qué momento le conviene que así suceda y que así sea. Pero como el ser humano todo lo quiere así, a la velocidad de la luz, ha perdido también lo que es la paciencia. No ha aprendido a entender lo que es la voluntad de Dios. Entonces, partiendo de ahí, podríamos decir que le están dando la espalda a Dios, que han perdido la fe en Dios, que no le creen más a Dios, pero se aferran aún a una cuestión que se convierte para ellos en tradición o en costumbre, o porque nacieron bajo esa cultura religiosa, en este caso, pues llamémosle la católica. Lo dije y lo vuelvo a repetir, están demostrando que no creen en que Dios sea todopoderoso. Necesitan acudir a los hombres disfrazados de ovejas, porque en realidad son lobos, son estafadores, se aprovechan de las mentes débiles, de la gente incrédula, y al decir incrédula es de la que ha perdido la fe en Dios. Entonces necesitan acudir a los hombres, y qué mejor que un centro espiritista. Qué mejor que ver qué le depara el horóscopo. Qué mejor que aquella persona que le va a decir, te puedo leer el futuro, te lanzo las cartas. Más, lo de las más consultas son, por ejemplo, ¿por qué no prospero en los negocios? Señor, hágame el favor. Si no prospera en el negocio porque no está utilizando las herramientas a su alcance, como es una buena estrategia de venta, como es un buen arreglo de su local, una buena decoración, algo que lo haga llamativo, la calidad de su producto o un estudio de mercado, por ejemplo. Otros que acuden generalmente es porque sienten y presienten que no les va bien en el amor. Y entonces, por medio de un amuleto, por medio de un perfume, por medio de un incienso, quieren atraer el amor de la mujer amada o del hombre amado. Un momento, eso no va por ahí. Es otro el sentido de esto. Y lamentablemente, pues como lo vuelvo a decir,
muchas personas, aún siendo creyentes católicos, caen en este sentido y acuden a esos centros espiritistas. Y esto definitivamente no le agrada a Dios, y tómese en cuenta que el espiritismo está expresamente prohibido en las Sagradas Escrituras. Si usted es creyente, si usted es servidor en la Iglesia Católica, tome su Sagrada Escritura, la Biblia como nosotros le conocemos, y en el libro del Deuteronomio se lee, y lo voy a leer para usted, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, ni a los que invocan los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen esas cosas. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12. Qué duro lo que se expresa acá. Durísimo para aquellos que entendemos. Le repugnan a Dios los que hacen estas cosas, y por lo tanto es un pecado grave. Y hablar de esto, pues podríamos extendernos por mucho tiempo para tocar cada uno de los aspectos. La adivinación, ¿quién sabe el futuro? ¿Cuántos años lleva el ser humano sobre la tierra? ¿Cuántos años lleva el ser humano de estar ya siendo como una raza civilizada? Y sin embargo, le preocupa el futuro. Claro, a todos nos preocupa el futuro. Y a veces el futuro es malo a causa de nuestras acciones pasadas. Y cuesta enderezar el rumbo, cuesta enderezar el camino. Como diríamos, cuesta enderezar la nave, pero ¿qué puede sacar una persona con saber su futuro? Hay quienes van a consultar cosas como, por ejemplo, ¿cuántos hijos voy a tener? No es por ahí el asunto. Eso no depende de una adivinación, depende del control que usted tenga. ¿Ah? Depende de de otros factores. Entonces, si hablamos de adivinar el futuro, claro que es preocupante, ¿ah? Pero no está en nuestras manos, ni tenemos esa capacidad de adivinarlo. También hay quienes consultan a hechiceros, hay quienes consultan a divinos, hay quienes consultan a los espíritus, los invocan, queriendo hablar con ellos, y hay quienes consultan a los muertos. Hágame usted el favor, eso no es agradable a Dios, ni es también una acción de una persona que piensa inteligentemente, y mucho menos de un creyente. Ya, si usted cree en las Sagradas Escrituras y que las Sagradas Escrituras son palabras de Dios, pues irá entendiendo esto a la perfección. Es un pecado grave. Es un pecado grave. Y hay un libro que escribió el padre Loring y que nos habla muchísimo sobre esta situación. Claro, nos hace ver que no es lícito, está terminantemente prohibido evocar las almas de los muertos, recibir respuestas, descubrir cosas lejanas y desconocidas. Y paro de contar, está, por ejemplo, la cartomancia, la piromancia, la tabla ouija, que sirve, en teoría, no comprobado, para invocar las fuerzas del mal, para invocar a los muertos. Pero pónganle atención a esto, hay una diferencia fundamental entre invocación y evocación, no nos confundamos.
Hay que conocer los términos también para que cuando nos enfrentemos a cierto tipo de personas que indudablemente nos los vamos a encontrar quizás en el centro de trabajo, en el centro de estudios, en nuestra colonia, en nuestro barrio, etcétera, que nos pueden inducir también a esto, porque hay quien de repente le va a resultar que es un hechicero, de repente el otro le va a resultar que le puede adivinar lo que dicen las cartas, lo que dice la taza, los residuos de la taza de café, que le puede leer el cigarro, y paremos de contar. Entonces, entre invocación y evocación, indudablemente que hay una gran diferencia, y esta pretende siempre una comunicación perceptible. Aquella no es más que una forma de oración o súplica. Deduzca usted lo que estoy diciendo. Entonces, dentro de esto, las prácticas espiritistas, ya enfocándome en lo que estoy hablando del centro espiritista, pretenden contactar con los muertos. Y aquí hay algo que dicen algunas personas, como por ejemplo Pasquali. Pasquali aduce el testimonio de Bossano, espiritista de fama europea, quien afirma que el 98% de los casos son fraudulentos. 98% de los casos, entonces nos queda un 2% de positividad, un 2%, pero puede haber casos reales con intervención de quién, cree usted. ¿Con intervención de quién? Con intervención diabólica. No crea que Dios le va a decir a usted el futuro, no, ni qué le va a suceder, tampoco. Esto se lo va a decir a personas que tienen una misión específica y los va a llenar con el poder de su Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la situación de esto o el enfoque? Porque hay algo que hacer. Hay una misión evangelizadora. Hay una misión para conocer a Dios. A la Virgen María le fue profetizado que una espada le iba a atravesar el corazón. Hija de Dios, llena del Espíritu, sabía muy bien el sufrimiento que le venía, pero no era una cuestión también como de algo asombroso. Si ya estaba profetizado desde antes por medio de los profetas de Dios, indudablemente que una madre iba a sufrir un dolor tremendo al ver a su hijo asesinado por las huestes del mal. Cuando Dios interviene es para la evangelización, no es para que usted tenga una casa, no es para que usted consiga al hombre perfecto o a la mujer perfecta, no es para que le vaya bien en su negocio, no nos equivoquemos. Entonces, si hay una acción positiva, ya que el 98% de los casos son fraudulentos, esto quiere decir que el 2% restante de 100 corresponde única y exclusivamente a la actividad de las fuerzas del mal satánicas. El señor obispo de Stockton, California, allá en Estados Unidos de América, Donald W. Montrose, publicó una carta pastoral por demás interesante sobre el ocultismo, el satanismo y las supersticiones. ¿Y qué es lo que usted va a encontrar en un centro espiritista? Eso, ocultismo, cosas ocultas, sincretismo, que nunca le van a decir de dónde proviene, por qué es esto, por qué lo otro. El satanismo también lo va a encontrar, claro está. Vea usted los símbolos que rodean esos centros espiritistas, y este satanismo pues también ya se está convirtiendo en la actualidad en una especie de culto, y las supersticiones. Pare usted de contar. Las supersticiones, hay quienes no pasan debajo de una escalera, hay quienes no pueden ver un gato negro,
Hay quienes creen en martes, ¿qué? 13 o viernes 13. ¿Ah? Hay quienes dicen que tal número es de mala suerte. Hay quienes dicen que tal número es de buena suerte. ¡Qué mentalidad tan pobre! ¡Qué mentalidad tan pobre! Claro, estas personas tienen un desconocimiento total de las Sagradas Escrituras, del magisterio de la Iglesia, que nos enseña, nos educa y nos va mostrando el camino correcto. Pues en este libro que escribe este personaje, Donald W. Montrose, en ella empieza diciendo: por ocultismo entendemos una influencia sobrehumana o sobrenatural que no es de Dios y que comúnmente lo asociamos con lo que tiene influencia demoníaca. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Usted tiene la respuesta. No tengo por qué nombrarlo. No tengo por qué darle la respuesta. Usted tiene la respuesta y sabe quién es el príncipe de este mundo. Aquel que le ofreció, si usted lo quiere ver así, cuando le dice lánzate a Jesús, desde cuando lo llevó a la cúspide del monte, que tus ángeles te vendrán. Le está leyendo el futuro. Y si postrado me adorares, todo esto te será tuyo, el futuro. Y si coméis del fruto, se lo dijo a Eva, seréis como dioses, el futuro. ¡Qué increíble! Increíble. Y el ser humano cae, pero Dios contestó siempre, Jesús contestó siempre con la palabra de Dios. Y claro, para usted que juega la Ouija, en el juego de la Ouija consta de las intervenciones diabólicas. Ahí sí que no podemos decir que no. Sí. El sacerdote exorcista de la novela histórica El Exorcista, muchos han de haber leído la novela, otros probablemente vieron la película, dijo por la televisión mexicana que la posesión diabólica en la que él intervino tuvo lugar jugando a la Ouija. Así lo dijo en México. Así lo oyeron muchas personas directamente. El célebre exorcista presbítero José Antonio Fortea dice que los que juegan a la Ouija tienen al demonio muy cerca o dentro de ellos. Hay casos que ha sucedido donde las fuerzas del mal son capaces de posesionarse del ser humano, aunque usted no lo crea. Y está documentado también en las Sagradas Escrituras cuando alguien que se mantenía en los cementerios estaba poseso y piden que los meta dentro de los cuerpos de los cerdos y estos se despeñan. Lea eso también y tiene mucha simbología ese relato. Entonces, hermana y hermana, si usted todavía está en esa práctica, lo más saludable y lo más recomendable para su espiritualidad es que lo deje de hacer. No juegue, porque puede ser atrapado. Este juego es peligroso. El 1 de marzo del año 2005 murió en Wisconsin, siempre Estados Unidos de América, el padre jesuita Walter Halloran, que participó en 1949 en el exorcismo de Robbie Mannheim, que fue poseído por el demonio jugando a la Ouija. Y usted me va a preguntar entonces si
¿Por qué se está hablando de centro de espiritismo? Porque a veces no nos dicen la realidad qué es este centro de espiritismo. Y en más de algún centro usted va a ser inducido a jugar también a la Ouija para obtener las respuestas que usted quiere oír, ¿ah? Para entender el futuro que usted no entiende, para que le vaya bien en la vida. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, le voy a decir lo siguiente: póngase en una realidad y luche porque le vaya bien con todas sus fuerzas y con el apoyo del Señor, pero buscando siempre el camino correcto. Esta posesión diabólica que le acabo de mencionar fue publicada unas semanas después por la revista The Catholic Review, o sea, la revista católica, para traducirlo a nuestro buen español. Un ejemplar de esta revista cayó en manos de William Peter Blatty, y este pensó que era un magnífico material para una novela. Así nació la novela El Exorcista y después la película. ¿Qué tal? ¿Ah? De un caso verídico, de un caso real, ¿ah? Que fue publicado por la revista católica, Y recordémonos que este tipo de material no es editado, no es redactado por cualquier ser mundano, no, hay expertos, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos un poco en nuestra actividad como católico, en nuestra actividad como miembro de una iglesia, y si usted está tentado de una u otra manera, si es ahora ya no, tal vez existe tanto esto de leer el periódico, el diario, lo que sea, revista que nos da las noticias diariamente, al final va a encontrar un horóscopo. A veces en ciertas revistas aún de buena reputación va a encontrar un horóscopo. Y hay quienes han visto la oportunidad de hacerse dinerales, de enriquecer sus cuentas bancarias. Ahí tenemos a un famoso que tenía un programa de televisión y tenía una alta audiencia, y basaba toda su filosofía del programa en el amor, así de simple. Pero ¿qué era en realidad? Era una especie de show, una especie de circo, porque si estas personas realmente tuvieran cómo adivinar el futuro, cómo solventarle sus problemas, cómo llevarlo a una mejor vida, cómo encontrar el amor de su vida, cómo prosperar su negocio, cómo tener un buen trabajo, el mundo fuera otro si esa fuera una realidad. Pero como Dios te pone en una realidad de existencia, entonces no quieres, la desechas, y grandes personajes que nos narra las Sagradas Escrituras han caído también en esta mala práctica. Porque prácticamente, vuelvo a repetirlo y redundando, es una mala práctica. En lo personal, pues he tenido la oportunidad de trabajar con algunos sacerdotes, y estos pues han permitido que también hagamos los retiros de evangelización, o los retiros de iniciación, o los retiros del encuentro con el Señor. Y hemos visto también ciertas situaciones ahí que se han presentado, pero bendito sea Dios, pues la multitud de los buenos orantes, de los buenos creyentes, ha evitado manifestaciones demasiado fuertes. Los mismos sacerdotes, también en su experiencia pastoral, se han encontrado que las personas acuden a estos centros misteriosos, por lo general,
se muestran muy ansiosas, muy intranquilas y siempre están turbadas. No hay paz, no tienen paz espiritual. Y esa es una consecuencia de... Porque vaya, si alguien perdió la paz espiritual desde un principio, fue Adán y Eva. Ese fue el primer regalo que recibieron, y tanto así que se escondieron de Dios, tanto así que temieron que Dios los viera desnudos, y la consecuencia que tuvieron que pagar es la muerte, ¿eh? La muerte espiritual, la muerte física, porque nosotros fuimos llamados a ser eternos, a vivir eternamente, y a eso es lo que vino el Señor, a mostrarnos nuevamente el camino que nos va a llevar hacia la eternidad, hacia un futuro mejor, donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber dolor, donde vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos está mostrando la realidad existente. ¿Ah? No hay otra. Hay sufrimiento, hay violencia, hay guerra, hay avaricia, hay deseo de tener, de poder, de mantenerse en el gobierno, de mantenerse en la riqueza. Esa es nuestra realidad, porque eso es el ser humano, y Dios da esa libertad al ser humano, pero a nosotros nos hace ver desde otro punto de vista la realidad a la que aspiramos. Estas personas lamentablemente pues van a vivir angustiadas, esperando que haga efecto el hechizo, pensando en lo que el farsante les dijo cuando impostó la voz, cuando con su ayudante les hizo creer que era el tío, la mamá, el papá ya fallecidos, que se comunicaron y que le dejaron ciertas instrucciones. Esta persona va a vivir estresada, turbada, y lo que es peor, intranquila. Y lo que es peor aún es que ya ha abierto la puerta para que las fuerzas del mal entren. Los sacerdotes se encuentran el estado de estas personas naturales, porque se han expuesto a fuerzas raras, misteriosas, y seguramente no son de Dios. No son de Dios. Jesús lo dijo: yo les doy mi paz, mas no como la da el mundo. Y aquellos que consultan las fuerzas oscuras, son personas que en lugar de encontrar lo que quieren, van a encontrar turbación, se van a volver personas intolerantes. Y si por algo les resulta efectivo lo que les dijo aquel, téngalo por seguro que es una forma de atraparlo más. En estas personas no se van a notar los frutos del Espíritu Santo, que son paz, bondad, amor, mansedumbre. Se nota todo lo contrario: intranquilidad, turbación. Téngalo por seguro. Es por eso que el Señor prohíbe estas prácticas misteriosas, porque ya sabe quién es el padre de la mentira, ya sabe quién es el seductor, ya sabe quién es el maligno, y Jesús lo dijo claramente: la paga del pecado es la muerte. Hay quienes prefieren morir antes. Les urge en ese sentido, porque morir a perder la paz, morir ¿cómo se llama? A vivir un estado de felicidad temporal, llamémosle así,
están muertos antes. Han perdido la bondad, han perdido la mansedumbre, han perdido el amor y buscan el amor en otras cosas. Si Dios de veras, así, en serio, está en el centro de la vida de una persona, no necesita acudir a esas prácticas prohibidas por el mismo Dios que se nos ha mostrado, que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y el magisterio de la Iglesia nos va conduciendo poco a poco a descubrir con cierto límite los misterios de Dios y lo que Él quiere en nuestra vida. Así que, hermano y hermana, si usted lleva un crucifijo acá o donde sea, que no sea un amuleto para usted. El crucifijo por sí mismo no va a ayudarle en nada. Si usted lleva un santo rosario en su automóvil, no lo considere como un amuleto. Considérelo como lo que es, un recordatorio, una oración perenne. Si usted lleva un escapulario, sus acciones son los que lo van a salvar. No porque lo lleve ya se salvó automáticamente. No lo considere un amuleto. Dele el sentido que le tiene que dar. Y así sucesivamente. Pero apártese de los centros espiritistas. Aléjese de los centros espiritistas. Olvídese de consultar el horóscopo. Olvídese de todo aquello que tiene que ver invocación con los muertos, de la adivinación del futuro, de la quiromancia, de la cartomancia, de la lectura de la mano. Olvídese. Eso no es agradable a Dios. Es un pecado grave. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.